y extensión, como también de lateralidad, ¿no? Lo cual es muy importante tener en cuenta debido a la flexibilidad que también tiene esta columna, ¿no? Entre las articulaciones. Bien, para considerar primeramente hay que tener en cuenta también que nuestra columna vertebral puede sufrir algunos cambios, ¿no? Sobre todo cambios o desviaciones. Puede ser que tengamos curvaturas patológicas hacia el lado derecho, o puede ser que tengamos curvaturas patológicas hacia el lado izquierdo. Probablemente una doble curvatura, lo cual se y eso se denomina escoliosis, ¿ya? Escoliosis. Entonces, tener en cuenta que si se pueden producir cambios generalmente y también podemos considerar en esta columna vertebral algunas curvaturas, ¿no? Curvaturas que son netamente fisiológicas. Estas curvaturas fisiológicas permiten la diferenciación. Entonces, tenemos una curvatura a nivel cervical, una curvatura con cavidad posterior, tenemos una curvatura que es con una convexidad posterior. Tenemos otra curvatura a nivel lumbar, que es una concavidad posterior. Ambas curvaturas con concavidad posterior se denominan lordosis, ¿no? Lordosis, mientras que esta se denomina sifosis, ¿no? También tenemos que considerar que a nivel de la columna sacrocoxígea hay curvatura, y es una curvatura con una concavidad anterior. Ustedes pueden notar que el hueso sacro, precisamente, el coxis, forma una curvatura con concavidad anterior, ¿no? Tenemos evidencia de eso. Ahora, cambios que se pueden producir en nuestra columna vertebral, también igual que las desviaciones, escoliosis, es una desviación lateral, ¿no? También podemos perder las curvaturas. En el caso de las desviaciones laterales, son precisamente la escoliosis, que esta puede ser de origen adquirido, que lo podemos tener en cuenta considerando nuestras posturas, como también puede ser idiopático, ¿no? El idiopático que no tiene un origen, inclusive dentro del desarrollo embriológico, puede darse también una inadecuada formación en este caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que las curvaturas que tiene nuestra columna las podemos perder, sí. Por ejemplo, sobre todo cuando hay traumatismos, ¿no? Por ejemplo, una pérdida de la curvatura cervical debido a un traumatismo cervical puede ocasionar esto, tener prácticamente una rectitud. Y eso conlleva a que podemos tener contractura muscular en muchas zonas, ¿no? Los músculos de la región cervical, en este caso, se contraen y van a producir dolor, ¿no? En este caso, este dolor cervical, lo que se denomina cervicalgia, se puede producir precisamente por la característica de la pérdida de la curvatura. Tenemos que considerar también, ¿no?, la curvatura postural, la psicosis, ¿no? Hoy en día, con el uso de la tecnología, nos agachamos un poco más que antes, ¿no? El uso del celular nos hace perder constantemente nuestra postura adecuada y por ende hacemos una psicosis, ¿no?, postural. Pero también hay que considerar algunas patologías, por ejemplo, la pérdida de los discos intervertebrales va a permitir que esto se encorve un poco más y podemos tener también una psicosis, ¿no?, postural o una psicosis por pérdida del disco intervertebral. ¿Por qué? Porque la columna, las vértebras, ¿no?, entre espacio y espacio tiene discos intervertebrales, ¿no? Aquí lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Entre espacio de cada cuerpo vertebral y un disco intervertebral. La pérdida de eso, ya sea por pérdida de densidad ósea, por aplastamiento, por compresión, aparte de comprimir de repente raíces nerviosas, tenemos que considerar en el adulto mayor que es una persona vulnerable que puede perder y definitivamente va a perder tamaño, ¿bien, no? Porque estas van a disminuir sus espacios. Bien,
Hay otras personas que de repente tienen ya un aumento, un incremento de la lordosis lumbar. Y eso se produce, por ejemplo, en algunas personas de raza negra que tienen una hiperlordosis, producto precisamente de su característica racial. Como también podemos tenerlo en cuenta, considerando, y esto a la larga puede traer unos trastornos de disco lumbar también, ¿no? Bien, ya que conocemos un poco la estructura de nuestra columna vertebral, vamos a tener en cuenta y ver precisamente las vértebras cervicales. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7 vértebras. 7 vértebras cervicales, así es, ¿no? 7 vértebras cervicales importantísimas, ¿no? Estas vértebras cervicales, empezando por la primera, hay que tener en cuenta que hay vértebras que son no comunes, son atípicas, pero también hay vértebras que son comunes o típicas, ¿no es cierto? Hay atípicas y hay también típicas. Vamos a ver justamente Las dos primeras son las típicas. atípicas, que no son comunes, que no las vamos a encontrar fácilmente. Empezando por la primera vértebra cervical, que es el atlas. Este atlas definitivamente no se parece a las demás cervicales, No tiene cuerpo. pero hay que tener en cuenta que sí va a tener una articulación muy importante, y es la articulación entre el atlas, precisamente entre esta y los cóndilos occipitales, ¿no? Por lo tanto, va a haber una articulación atlo-occipital, ¿no? Atlo-occipital, acá está, atlo-occipital, precisamente entre el atlas y los cóndilos del occipital. Por lo tanto, va a tener carillas articulares para el cóndilo del occipital. Vamos a quitar los huesos de la cabeza, ¿no? Para quitar precisamente y observar desde arriba. ¿Sí? A la vértebra axis. Primero que nada, van ustedes a reconocer que tiene una cara superior. Y esa cara superior tiene un agujero bastante grande, ¿no? Por el cual pasa la médula espinal, ¿no? Finalización del bulbo raquídeo, médula espinal y, por supuesto, su parte más ensanchada. Va a tener una carilla articular que parece una plantilla, que parece un frijol, ¿no? Y esa carilla articular es para los cóndilos del hueso occipital. Va a tener un arco anterior, no muy notorio, pero un arco posterior más profundo, más notorio, ¿no? Arco anterior y arco posterior. Va a tener apófisis transversa y va a tener apogeo transverso o foráneo transverso. ¿No es cierto? ¿Qué más va a tener? Va a tener una carilla articular en su cara interna del arco anterior. ¿Para qué? Para el diente de hueso de la segunda vértebra cervical, que es del axis. Vamos a ver precisamente esto entonces, ¿ya? Vamos a verla de perfil. Perfil, para que se vea el atlas. Y empezamos nuevamente, y acá tenemos justamente, miren cómo la apófisis espinosa, ¿no? Tiene una característica espinosa, el arco posterior es como si fuera una apófisis espinosa incipiente, que recién se está formando. Pero tiene una apófisis transversa que también es incipiente, pero ya va notando ciertas características, y es que es biforme, lo cual se va a notar mucho mejor en las otras vértebras. ¿Ok? ¿Qué más vamos a encontrar? En su cara inferior va a tener las carillas articulares para articularse justamente con la segunda vértebra cervical, ¿no? ¿Para qué sirve el agujero transverso o foráneo transverso? Porque por ahí va a pasar la arteria vertebral, ¿no? Ahí tienen ustedes a la arteria vertebral
que se va a ir a formar justamente la arteria basilar, y eso es parte del polígono de Willis, que viene a ser para la irrigación intracerebral. ¿Ok? Entonces, para eso tiene sus agujeros transversos. Nos vamos a la segunda vértebra, que es justamente el axis. Ahí hay un error, por si acaso, ¿ya? Voy a quitar el atlas para quedarnos solamente con el axis. Y vean ustedes, lo primero que llama la atención es el diente, ¿no? Ustedes tienen ese diente y reconocen que es la región anterior. Esta es la apófisis odontoides. Tiene también apófisis espinosa. Ahora sí se nota la apófisis espinosa. Miren, y es bicórneo. Ahí está, dos cachitos. Tiene apófisis transversa. Ahí está. Apófisis transversa. Y la apófisis transversa también tiene sus dos cachitos, ¿no? Es bicórneo. También. Vamos a ver acá. Ahí está. Entonces tiene también su apófisis espinosa, que es bicórnea con dos cachitos, ¿no? Y esa es la diferencia. Carillas articulares para el atlas, están acá, las superiores, y las inferiores van a ser las carillas articulares para la tercera vértebra, ¿no? Nos vamos a la tercera vértebra. Vamos a quitar el axis y nos quedamos con la tercera vértebra. Ahí tienen ustedes a la tercera vértebra. Segundo. La segunda todavía. Aquí la tercera vértebra. Carilla inferior. Lenticular. Apófisis espinosa. Con algo así. Miren ustedes a las vértebras que no son típicas. ¿Ok? Aquí tienen vértebras que no son típicas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de diferencia? Primero que nada, que hay un cuerpo vertebral mucho más grandecito, ¿no? Ahí tienen ustedes a un cuerpo vertebral. Miren, ese es el cuerpo vertebral, ¿no? Mucho más grande. Evidentemente se nota un agujero vertebral, que es el agujero para la médula espinal, también más redondeado, pero de menor tamaño. Tiene carilla articular superior para la vértebra superior. Y también voy a tener apófisis espinosa bicórnea. Miren acá. Bicórnea. Acá tiene la otra. Apófisis Acá está bicórnea. Y aquí también bicórnea. ¿Qué van a tener también? Apófisis espinosa. Transversa. Transversa. También bicórnea. ¿No? Ahí van a ver. La apófisis también transversa bicórnea, ¿no? Con sus dos cachitos. Y otra cosa más se va a notar con mayor precisión la lámina. La lámina. Vamos a ver la lámina. Ahí está la lámina, ¿no? Entre apófisis espinosa y apófisis transversa. ¿Qué más se va a notar? El pedículo. Pedículo. ¿No? Cuerpo El y pedículo apófisis está transversa. entre el cuerpo vertebral Tiene La apófisis transversa. y la apófisis transversa, ¿no? Pedículo. Ahí tienen ustedes el cuerpo vertebral, ¿no? Y van a encontrar
el perito, ¿no? Ahí está el perito. Esas son las vértebras que son típicas. Pero como verán ustedes, hay otra vértebra dentro del conjunto de las 7 vértebras cervicales que también se diferencian. Cuarta, quinta, Séptima. sexta y séptima. Dominante. ¿Qué sucede con la séptima? Miren ustedes, su apófisis espinosa Séptima también es espinosa. bicórnea, por si acaso, sino que ya va desapareciendo, ¿no es cierto? Pero tiene una característica. Aparte del sentido oblicuo que tiene hacia abajo, es mucho más grande. Si ustedes se tocan nuca, la región posterior, encuentran un bultito. Esa es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Estamos hablando entonces séptima vértebra cervical que Sí, viene a sí, ser sí. la prominente. Prominente, ¿ok? Tenemos entonces la prominente. Ya, entonces tenemos ahí la vértebra prominente. Esa es otra de las características de una vértebra que es. Ahora veamos las vértebras torácicas o dorsales. Aquí están. ¿Qué diferencia te encuentran ustedes entre las lumbares, cervicales y torácicas o dorsales? ¿Qué diferencia? Su tamaño, o sea, su cuerpo es más grande todavía. ¿Qué más? Sus apófisis. Sus apófisis. Más oblicuas. Algo que se mira acá, que es evidente. Tiene una visión con la Las costillas. Exacto, la caja torácica. Y las únicas vértebras son las torácicas o dorsales que se articulan con las costillas. Esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Entonces después tiene todo lo que está mencionando su compañero, pero nos interesa más justamente esto, ¿no? ¿Y por qué? Si ustedes se dan cuenta, cada costilla, vamos a aumentarle el tamaño, cada costilla justamente ocupa espacio tanto en el cuerpo vertebral como también ocupa espacio entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa. ¿Ven? Acá tengo la costilla y como verán la cabecita de la costilla, una hemicarilla, mejor dicho, una mitad de la cabecita se va hacia la parte superior, a la vértebra superior, y otra se va a la vértebra inferior, formando justamente la carilla y le deja la depresión en el cuerpo vertebral. Y la otra, que es el tubérculo de la costilla, se está yendo a la apófisis espinosa, transversa de la vértebra torácica. Voy a quitar entonces los huesos de la caja torácica para observar mejor y ahí vamos a tener. Tenemos acá una vértebra torácica, en este caso la tercera, y van a encontrar ustedes las carillas articulares. ¿Sí? Miren ustedes esas carillas articulares que no la tienen las lumbares ni las cervicales. Ahí tienen, y acá tienen, hay una y acá hay otra, ¿no? Igual acá, hay una y acá hay otra, ¿no? En cada cuerpo vertebral. Entonces se encuentran las carillas articulares para las costillas, justamente. Pero también encontramos la carilla articular en la apófisis, justamente transversa, ¿no? De cada una de las vértebras
compañero nos dijo, sí, las apófisis espinosas, ok, son un poquito más grandes, un poquito más largas, por supuesto, oblicuas que se van hacia la parte inferior, ¿no? Oblicuas se dirigen hacia abajo, ¿no? Y es importante tenerla en cuenta. Pero también tiene carillas articulares superiores, miren acá, tiene carillas articulares superiores. Y esas carillas articulares superiores sirven para articularse con la vértebra superior. Y tiene carillas articulares inferiores, que también sirven para articularse con la vértebra inferior. ¿Qué diferencia encontramos ahí? Vamos a quitar una carilla articular, una vértebra, perdón, y otra vértebra. ¿Sí? Bien, acá tienen a la médula espinal que está pasando justamente. Y vamos a encontrar. Aquí está. Miren esa carilla articular superior. ¿Vista? Ahí está. La carilla articular superior miran hacia la región posterior, es decir, se dirigen su mirada hacia la apófisis espinosa. Pero la carilla articular Inferior. la carilla articular inferior, vamos a ver acá, Por debajo. ahí está, la carilla articular inferior, ahí tienen a la carilla articular inferior, miran hacia el cuerpo vertebral, ¿no? La carilla articular superior miran hacia la apófisis espinosa, o sea, miran hacia adentro, se podría decir, ¿no? Y la carilla articular inferior mira hacia el cuerpo vertebral, ¿no? Esa es la diferencia que tienen. Y así se van articulando cada una de ellas, ¿no? Aquí se ve más claramente, ¿no? Ahí está. Cómo se va diferenciando. Ahí tienen la quinta vértebra torácica y ahí tienen la vértebra, cómo se va articulando, ¿no? No son iguales, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, esa es otra de las características de las vértebras. Nos vamos a la lumbar, ¿no? Ahí, como si, la 10, la 11 y la 12, hay una diferencia con el 10. ¿Qué sucede ahí? Una diferencia, ¿por qué? Porque sus apófisis espinosas ya se van cuadrangulando, ¿no? Ya toman otra forma, mejor dicho, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya no son tan bonitas como las anteriores, más delgaditas o algo por el estilo. Ya van cambiando de tamaño, ¿no? Entonces, aquí es importante tener en cuenta también de que estas vértebras ya sus características. Sin embargo, se siguen manteniendo las carillas articulares, ¿no? Aquí, esta es la lumbar, esta es la primera vértebra, esta es la 12ª, ¿no? Todavía mantienen las carillas articulares. Pero hay una diferencia. La 12ª, vamos a ver acá. La flotante. Esta es la 12ª. Falta. No, flotante. La 12ª costilla, miren, si la observamos bien, la 12ª costilla, esta es la 12ª costilla, está ocupando el cuerpo vertebral, solamente solito. No se divide como las otras anteriores, ocupa la mitad, ¿no? Entre vértebra y vértebra. Esta ocupa, por lo tanto, la 12ª vértebra dorsal va a tener una carilla completa, no va a tener una hemicarilla, ¿ya? Nos vamos entonces a las vértebras lumbares. Entonces es una costilla falsa. Sí.
Estos son los discos intervertebrales que les mencionaba entre vértebra y vértebra. Es muy importante tenerlos en cuenta, ¿no? Nos vamos a las vértebras lumbares, ¿no? Y esas son las lumbares, ahí van a tener en cuenta, son mucho más grandes, definitivamente, ¿no? Mucho más grandes y evidentemente, ¿no? Las apófisis espinosas se notan por ser más gruesas y más cuadrangulares, ¿no? Miren esas apófisis espinosas, ¿no? Aquí no hay bicornio ni nada por el estilo. Y la apófisis, miren ustedes, la apófisis transversa, también son más gruesas, ¿no? Pero van a encontrar también una diferencia entre las carillas articulares. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Yo tengo la vértebra tercera, ¿vale? Y bien, ¿tiene carillas articulares? Sí, por supuesto. Esta es la carilla articular. Justamente la articulación entre la vértebra superior y tiene la otra carilla articular para la vértebra inferior. ¿Qué es lo que encontramos acá? Una diferencia. Vamos a quitar la segunda y vamos a quitar la cuarta vértebra. Y van a encontrar ustedes carillas articulares superiores. Ahí están las carillas articulares superiores. Miren. Y las carillas articulares superiores se miran entre sí, ¿no? Ahí está. Carilla articular superior, miren cómo se miran entre sí. Mientras que las carillas articulares inferiores no se separan, ni se miran. ¿Ven? Están mirando hacia afuera. Las otras miran hacia adentro y estas de acá miran hacia afuera. ¿Ven? Ahí está. Esas son las carillas articulares inferiores. Un cuerpo vertebral bastante grande y prominente, ¿no? Cuyo orificio por donde pasa la médula espinal, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Ahí está. Miren el orificio que tiene. Prácticamente es triangular. Miren. A comparación de la primera vértebra, ¿no? ¿Se acuerdan de la vértebra? Van a hablar, ¿no? A comparación. Entonces pueden encontrar ustedes que el orificio prácticamente el orificio de estas vértebras son triangulares, ¿no? Triangulares. Se nota mucho mejor también la lámina del pedículo. Aquí tienen ustedes la lámina entre la apófisis espinosa y transversa y el pedículo que está entre el cuerpo vertebral y la apófisis espinosa, ¿no? Pasamos al sacro. Tengo acá la quinta lumbar. La he dejado esta quinta lumbar porque es importante. La quinta lumbar tiene una característica especial, ¿no? ¿Qué sucede con la quinta lumbar? Ustedes se dan cuenta, las apófisis transversas insertan algunos ligamentos a la pelvis. Tenemos el ligamento intralumbar y tenemos el ligamento lumbosacro. ¿Por qué? Son ligamentos de sostén para mantener justamente la pelvis en la posición que se requiere. Son ligamentos pélvicos de gran importancia. La quinta lumbar se articula con el sacro. Y justamente, ¿no? Tienen ustedes. Tiene dos carillas. ¿Perdón? Tiene dos carillas. No le digo que tiene dos carillas. Ya. Pero pueden empezar desde el otro. Ya.
Tenemos entonces la quinta vértebra lumbar. Junto con el sacro va a formar un ángulo. Este ángulo se denomina promontorio. Y el promontorio es un punto de referencia que ustedes tienen que evaluar para considerar una pelvis adecuada para un parto vaginal. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. A su vez, el sacro va a articularse con el hueso coxal, con su porción ilíaca, y en su borde lateral van a tener en cuenta ustedes una carilla, que es la carilla articular con el hueso coxal, la porción ilíaca, ¿no? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? En su cara anterior del sacro, ustedes evidentemente notan que tiene la fusión de los cuerpos vertebrales, ¿ven? 5 vértebras, y hay unos agujeros, que son los agujeros sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores, ¿no? Forman como una especie de crestas, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque van a tener en cuenta la salida de los nervios raquídeos que van a formar el plexo sacro. Y ahí tienen justamente la salida de esos nervios, ¿no? Ahí tienen la raíz del nervio sacro 2, sacro 1, hasta el 3, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, este aspecto correspondiente a los agujeros sacros anteriores. Doctora, vamos a y por acá en el sacro anterior también, ¿vale? Sí, está bien, agujeros sacros o foramen. En la región posterior vamos a tener también, miren la articulación de la quinta lumbar, justamente, ¿no? Con la asta. Y acá van a tener la fusión de las apófisis espinosas. Miren cómo se han fusionado las apófisis espinosas justamente del hueso sacro, de las 5 vértebras, ¿no? Y va a haber también agujeros sacros posteriores, ¿no? Agujeros sacros posteriores. Agujeros sacros posteriores, ¿no? Que son los dos cachitos que salen del hueso sacro. Estos son los alerones del sacro, justamente. Y acá hay la cresta media, y por supuesto las apófisis transversas también forman crestas, ¿no? Estas son las crestas, ¿no?, laterales que se encuentran a cada lado, ¿no? Lo cual es por la fusión de las apófisis transversas. Por último tenemos el coxis, y acá viene el orificio, ¿no? Por supuesto, miren, el orificio por donde sale la cola de caballo, ¿no? Ahí está. Ven ustedes la cola de caballo de la médula espinal. Por ahí está saliendo, ¿no? Nos vamos al coxis, que es la última. Es la fusión de 4 vértebras coxígeas, ¿no? Con un ángulo bastante importante también. En su cara posterior se observan las astas posteriores, en la asta anterior y la asta posterior, igualmente, ¿no? Es importante considerar en los adultos mayores o en las caídas que mencionan algún paciente que se cae en posición sentada, lo cual tiene relación